Hola alumnos de quinto año de secundaria, hoy día vamos a desarrollar un tema más de nuestro curso de trigonometría. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre ángulos verticales. ¿Qué quiere decir ángulos verticales? En este caso, nuestras figuras o nuestros trazos van a estar dados en un plano vertical. Va a haber algún movimiento de algunas personas, de algunos edificios que van a estar ubicados con relación a estas personas. Entonces el movimiento va a ser de las personas que tal vez se tienen que aproximar al edificio, ¿correcto? Y de esta manera van a tener que haber algunas distancias y algunos ángulos. Todo esto ocurre simplemente en un plano vertical. El plano vertical, imagínense que fuera una hoja grande y en esa hoja vamos a trazar nuestros triángulos, porque los triángulos son los que nos van a ayudar a desarrollar todos nuestros problemas, pero van a tener que recordar un ángulo de 45, un ángulo de 37, de 53, de 60, de 30. O sea, en otras palabras, los ángulos notables nos van a servir para desarrollar nuestros problemas. Vamos a ver algunos conceptos previos para los ángulos verticales. Aquí yo más o menos tengo una gráfica de lo que vamos a necesitar. Esto viene a ser el ojo, vamos a llamar aquí el ojo del observador. Ahí tenemos el ojo del observador. Desde aquí es donde nosotros llevamos nuestra mirada. De aquí vamos a llevar nuestra mirada, por ejemplo, a un objeto que nosotros podemos decir que se encuentra hacia arriba, o un objeto que se encuentra hacia abajo. Eso nos va a determinar algunos ángulos. Entonces yo a esto le voy a llamar el objeto a observar. Esto viene a ser el objeto a observar, está en la parte superior, o el objeto a observar está en la parte inferior. ¿Cómo lo vamos a determinar? Primero tenemos que fijar esta línea que le llamamos la línea horizontal. Ahí tenemos la horizontal. ¿Qué significa la horizontal? Es una línea paralela, en este caso, a nuestro piso. Supongamos que yo fijo la mirada directo, ¿no? A eso nosotros le llamamos la línea horizontal. Miro directo sin hacer la mirada hacia abajo o sin llevar la mirada hacia arriba. Entonces a esa línea nosotros le llamamos la horizontal. Este es el ojo del observador. Entonces desde aquí trazamos una horizontal, es paralela al plano horizontal donde nosotros vamos a estar ubicados. Bien, entonces como aquí tenemos la horizontal, llevo la mirada hacia arriba a ese objeto, entonces esta línea que une el ojo del observador con el objeto se llama la línea visual. Aquí tenemos la línea visual que se traza desde el ojo del observador hasta el objeto. Y hacia abajo, si es que el objeto se encuentra en la parte inferior, también aquí tenemos la línea visual. ¿Correcto? Entonces van a formar dos ángulos. Primero, cuando la horizontal forma con la línea visual, siempre y cuando el objeto esté en la parte superior, aquí le llamamos el ángulo alfa. Entonces el ángulo alfa viene a ser el ángulo de elevación. Entonces ahí nace el concepto del ángulo de elevación. ¿Qué es el ángulo de elevación? El ángulo de elevación es el que forma la línea horizontal con la línea visual cuando el objeto está sobre la horizontal. Y hacia abajo, acá tenemos otro ángulo que le llamamos el ángulo beta. El ángulo beta viene a ser el ángulo de depresión. Entonces, ¿qué viene a ser el ángulo de depresión? El ángulo de depresión es el que forma la horizontal con la línea visual, pero en este caso cuando el objeto a observar está debajo de la horizontal. Si el objeto está sobre la horizontal, se llama ángulo de elevación. Si el objeto que yo voy a mirar está debajo de la horizontal,
se le llama ángulo de depresión. Entonces, a partir de aquí, nosotros vamos a desarrollar nuestros problemas que tienen que ver con ángulo de elevación y con ángulo de depresión. Aquí está el ojo del observador. Miren que aquí nosotros podemos determinar una altura que viene a ser una línea vertical. Toda esta figura, las líneas, los ángulos, todo está trazado simplemente en un plano vertical. Por eso viene ahí su nombre de ángulos verticales. Vamos a ver un problema para entenderlo mejor, ver cómo aplicamos el ángulo de elevación o el ángulo de depresión. Aquí tenemos dos personas, están colocadas a ambos lados de un poste. Una de ellas observa la parte más alta del poste con un ángulo de elevación de 45 grados y la otra con un ángulo de 37 grados. Si la distancia entre ambas partes es de 28 metros, ¿cuál es la altura del poste? Vamos a desarrollar este problema. Aquí más o menos ya he hecho un gráfico. Esto es el poste. Vamos a determinar de que aquí hay una de las personas y aquí está la otra persona. Estas personas están a un lado y al otro lado de este poste. Entonces, una de ellas observa la parte más alta con un ángulo de 45. Vamos a suponer que el ángulo de 45 está aquí. Está observando la parte más alta. Este es el ángulo de elevación. Entonces, este es el poste, la parte más alta lo está observando con un ángulo de 45. Tengan en cuenta que cuando no mencionan la estatura de la persona, no interviene. ¿Cuándo va a intervenir la estatura de la persona? Cuando me den como dato o en todo caso cuando me pregunten cuál es la altura de la persona. En este caso, la altura de la persona en ninguno de ellos va a intervenir, ¿correcto? Entonces lo estamos fijando simplemente como 2 puntos. No interviene la estatura de la persona. Bien, de la persona 1 mira en la parte alta del poste con un ángulo de 45 grados. La otra mira con un ángulo de 37. Acá es 37 grados. Entonces tenemos que aquí está mirando con 45 grados y aquí está mirando con 37 grados. Entonces lo que nosotros necesitamos es nuestros triángulos notables, porque el poste, como ustedes verán, el poste forma un ángulo de 90. Es un poste que está en forma vertical. Bien, la distancia entre ambas partes, o sea, entre las dos personas, es 28 metros. Miren, aquí simplemente vamos a utilizar nuestros triángulos notables para poder desarrollar cuál es la altura del poste. Entonces vamos a ubicar lo siguiente. 37 grados, ustedes recordarán, esto es 3K. Este segmento viene a ser 4K. Y esta línea roja será 5K, pero esa línea no me pide. Entonces ahora vamos al triángulo de 45. El triángulo de 45, como ustedes recordarán, los dos catetos tienen la misma medida. Entonces este segmento de acá también va a ser 3K. Los dos catetos tienen igual medida. Y por lo tanto podemos decir que 3K más 4K es 28 metros. Esto me va a quedar 7K igual a 28 y K es igual a 4 metros. Ese es el valor de la constante. Pero a mí me piden la altura. La altura del poste es 3K. Entonces altura es 3K. Reemplazamos 3 por 4, 12 metros. Y miren, ahí hemos encontrado ya la medida de la altura del poste, 12 metros, que hemos usado nuestros triángulos notables y con eso el desarrollo se hizo bien fácil.